Muy buenos días con todos, o tardes ya, porque ya son 12:05. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de geometría. Voy a publicar las diapositivas. A ver, un segundo. Ujú. ¿Dónde está? Esto no, esto sí. Listo, listo. Ya. Entonces, puntero láser y ya está. Hoy vamos a ver clasificación de cuadriláteros. Vamos a comenzar por los paralelogramos, ¿ya? Entonces, ahí está Yandelfer, está entrando a clases. ¿Listo? En la clasificación de cuadriláteros, tenemos tres grupos. El primer grupo lo vamos a ver hoy día, que se llaman paralelogramos, ¿ya? Entonces, los paralelogramos tienen sus lados paralelos. Son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos. Perdón, que tienen sus lados paralelos, no dos, sino varios lados paralelos, o sea, todos en sí. Y sus diagonales se cortan en su punto medio. O sea que este tipo de cuadrilátero tiene esta característica, que cuando tú trazas las diagonales de estos paralelogramos, siempre se van a cruzar en el punto medio. Esto quiero que lo recuerden para cuando hagamos en otros temas, les voy a pedir de repente ese tipo de cosas. Ya el punto centro, de dónde a dónde, usando las diagonales, o para hallar áreas también. Entonces, para eso sirve lo de las diagonales. Vamos a explicar el primer cuadrilátero, que es un paralelogramo, que es muy conocido y que se llama el cuadrado. El cuadrado tiene ciertas características que creo que ya la mayoría conoce. La primera de ellas es que sus cuatro lados son iguales, ¿verdad? Los cuatro lados de un cuadrado son iguales. Luego, ¿qué más? ¿Cómo son los ángulos interiores de un cuadrado? Los ángulos interiores o internos de un cuadrado miden 90 grados cada uno. Que en cada esquina tiene que medir 90 grados, siempre. En un cuadrado siempre mide 90 grados. Y por último, las diagonales que yo puedo trazar dentro de un cuadrado son del mismo tamaño y se cruzan en el punto medio. Por ejemplo, si yo trazo las dos diagonales de un cuadrado, este punto es el punto medio. O sea que desde aquí hasta aquí es la misma distancia que desde aquí hasta aquí, que desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Por eso es el punto medio. Tiene la misma distancia. Si es que trazara yo, por ejemplo, la altura de estos triángulos que se forman, por ejemplo, ¿no? De este triángulo, si yo trazo su altura de este punto a este punto, tiene la misma medida que la altura de aquí a aquí, la altura de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ahora, vamos a ver un ejercicio. Tiene que ver con las características de un cuadrado. Dice, hay el valor de x en el siguiente paralelogramo. Entonces, si ustedes observan ahí, esa figura nos está diciendo qué tipo de figura es, porque el problema nos puede plantear ¿cómo decirlo? Primero tienes que verificar qué tipo de figura es. Ahí solamente te indica que es un paralelogramo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos? Obviamente que ahorita que estamos viendo desde el inicio, es el único paralelogramo que estamos viendo. Entonces, eso vendría a ser un cuadrado. A ver, voy a utilizar aquí, a ver, Sósimo, ayúdame a hacer este ejercicio. ¿Ya? A ver, Sósimo. Primero identificamos qué tipo de cuadrilátero es. Entonces, ¿qué tipo de paralelogramo? Claro, es este. ¿Cómo se llama? Un cuadrado, profesor. Un cuadrado, muy bien, un cuadrado, ahí está. Ahora, puedes observar que aquí hay dos datos en la gráfica. Que dice, desde este punto hasta este punto vale 10 menos 2x y desde este punto hasta este punto vale 5x más 3. Nos pide hallar el valor de x. ¿Cómo relacionaría estos dos lados del cuadrado? El cuadrado tiene una característica. ¿Cómo son sus cuatro lados? Iguales. Entonces, yo puedo decir que este lado es igual a este lado es igual a este lado, y este lado es igual a este lado. Si yo sé que los dos lados de un cuadrado son iguales, ¿podría igualar estas dos cantidades? Sí, profesor. Muy bien, sí.
todos los lados son iguales. Entonces yo puedo igualar dos de ellos. Entonces coloco 5x más 3 es igual a 10 menos 2x. ¿Qué tengo que hacer para resolver la ecuación y hallar el valor de x? 5, Dime, dime. 5x menos 2x igual Ya. a Un ratito. Vas bien, pero has movido menos 2x. Has movido. Y si es menos 2 y se mueve al otro lado, ¿cómo sería su signo? positivo. Claro. Cada vez que vas de un lado al otro de una ecuación, siempre cambia la operación. Entonces tendrías 5x más 2x. ¿Ya? Esto es menos 2x al otro lado más 2x. ¿Entendido? Ya, muy bien. ¿Qué más sigue? Igual a 10 menos 3. Muy bien. Igual a 10 menos 3, porque es más 3 pasa a menos 3. Ahora sí, 5x más 2x. 7x igual Ya. a 7. ¿Y cuánto sería igual a x? X igual a 7 entre 7. 7 entre 7. Y esto es igual a 1. 1. Entonces el valor de x era igual a 1. ¿Y cómo supimos todo esto? Gracias a que sabíamos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Para eso sirve saber cómo son las características de estos cuadriláteros. Siguiente tipo de paralelogramo. Gracias, Sósimo, una participación. Tenemos el rectángulo. El rectángulo dice, sus lados opuestos son de longitudes iguales. Lados opuestos se refiere a que, por ejemplo, este lado, que es el horizontal, su opuesto es el otro horizontal. Este lado, que es el vertical, su opuesto es el otro vertical. A eso se refiere con opuestos. O sea, que se están mirando uno al frente del otro, uno al frente del otro. Entonces, esas medidas van a ser iguales, pero entre ellas van a ser diferentes. Porque si fuesen iguales, ya no se llamaría rectángulo, se llamaría cuadrado. Por eso es que tiene otro nombre, porque las dos medidas de los dos lados consecutivos tienen que ser diferentes. Y de los lados opuestos tienen que ser iguales, porque es un paralelogramo. ¿Ok? Los ángulos que se encuentran en cada una de estas esquinas tienen que ser 90 grados, todos. Cada uno de ellos debe de ser 90 grados. Aquí no podríamos utilizar ejercicios utilizando lo que era la suma de los ángulos internos, porque acá es fácil de adivinar. Si es un rectángulo, todos son 90 grados. Entonces, normalmente no te van a pedir haya el ángulo interno tal de un rectángulo porque es un obvio. ¿Entiendes? Entonces, podría ser que iguales a, puede ser. Acá te podría poner, por ejemplo, x más 30 y te dicen haya el valor de x. Entonces, si tú sabes que cualquiera de los cuatro ángulos de un rectángulo vale 90, entonces 40 más x es igual a 90 y x tendría que ser igual a 50. Entonces, cosas así podrías encontrar, pero poco. Ahora, otra cosa que tiene como característica un rectángulo es que sus diagonales son del mismo tamaño. Igual que en el cuadrado, si yo trazo dos diagonales, la principal y la secundaria, tendría que estas dos medidas son iguales. ¿Ok? Se van a formar dos triángulos iguales. ¿Listo? Muy bien. Y obviamente este punto es el punto centro. Está en el centro de la figura. En el centro de la figura, justo en el centro. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a trabajar con Yandelfer. A ver, Yandelfer. Sí, A ver, Yandelfer. ¿Qué figura geométrica ves ahí? ¿Qué tipo de paralelogramo es? rectángulo. Un rectángulo, entonces. Sabiendo las características de ese rectángulo, yo veo, ¿qué cosa? ¿Cómo son estos dos lados? Iguales. Iguales, porque los lados opuestos de un rectángulo son iguales. Aparte, estas figuritas, chicos, mira, bolita, bolita, eso te indica que esos dos lados tienen la misma medida.
rayita a rayita significa que esos dos lados tienen la misma medida. Si tienen sus lados opuestos iguales, yo puedo relacionar este lado es igual a este lado. Entonces, 16 más 2x es igual a 3x menos 7. ¿Puedes resolver esa ecuación, por favor, Yandelfer? 2x menos 3x. Ya. A ver, un recordatorio nada más. Si yo tuviese 2x menos 3x, me saldría la variable negativa. Acuérdense que no es mejor utilizar resultados donde la variable es positiva. Para que eso ocurra, la menor cantidad de x debe ir del lado que tiene más cantidad de x. Por eso que al restarse va a dar un número positivo. Entonces nos convendría llevar 2x al lado derecho y pasar menos 7 al lado izquierdo. Entonces, haciendo eso, Yandelfer, ¿podrías dictarme de nuevo cómo quedaría la ecuación? 16 más 7 igual 3x menos 2x. Excelente, Yandelfer, excelente. A ver, termina de sumar y restar. 23 igual 1. Una, X. una Una X X. o X nada más, que es lo mismo. Entonces 23 es igual a X y ya está el valor de X. Listo, Yandelfer. Muy bien. Yandelfer, solamente para hacerte recordar, la semana pasada, el día jueves, dejamos un trabajo en álgebra que era de adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros que les dejé como trabajo. Entonces no te olvides de mandármelo el día jueves, por favor. ¿Listo? Ya vi ya tu exposición. Solamente unos detalles nomás en los ejemplos, pero la mayoría de lo que has explicado ha estado muy bien. ¿Ya? A ver, ¿Qué vamos a... trabajo de álgebra? Se dejó durante la clase, a mitad de la clase, yo mandé a que investigaran cuáles son las reglas para sumar o restar números enteros, o sea, positivos con negativos. Y también dejé que buscaran las leyes de signos cuando se multiplican números que son ambos positivos, ambos negativos, cuando uno es negativo, el otro positivo. Eso dejé que investigaran. Si no viste el video o si no estuviste en clase, a ver, no estuviste en clase, según lo que veo aquí, revisa el video, ahí expliqué qué es lo que tienen que investigar. ¿Está bien? Ya. Ya, listo, Yandelfer. No te olvides que es para este jueves. En la mañana, a la hora que entregan las tareas, a esa hora me mandan. Listo. Ahora, el rombo. El rombo tiene estas características que dice ahí. Sus 4 lados son iguales. Así como un cuadrado, sus 4 lados son iguales. Pero los ángulos opuestos, solo los ángulos opuestos son iguales. Aquí ninguno puede valer 90 grados, porque si eso pasa, ya no sería un rombo, se va a convertir en un cuadrado. Entonces, de preferencia son ángulos diferentes. Entonces, por ejemplo, ahí los ángulos opuestos vendrían a ser alfa y alfa. Estos son opuestos, porque están uno al frente del otro. Por acá serían beta y beta. Son opuestos porque están uno al frente del otro. Ahora, ¿cómo son sus diagonales? Sus diagonales son perpendiculares. ¿Qué significa? Que van a formar un ángulo de 90 grados. Por eso son perpendiculares. Y las diagonales de un rombo son diferentes. Siempre son diferentes tamaños. Una más grande que la otra. ¿Por qué? Porque si fuesen diagonales iguales, ya no sería rombo, sería cuadrado. ¿Ok? Esto es como... ¿Han visto que a veces hay unos como plásticos cuadrados que tú los agarras? Imagínate que es un cuadrado de plástico, solamente el borde de plástico, y tú agarras y lo empujas y se forma un rombo, o lo estiras y se forma un rombo, pero con los lados más achatados, por decirlo así. Entonces, el rombo es un cuadrado que ha sido alargado o reducido en sus ángulos. Entonces, se va a formar como una especie de... no sé cómo explicarlo. La idea es que los ángulos ya no son rectos, o sea, ya no vale 90. En el momento en que tú aplicas fuerza a ese plástico, se forma un rombo. Puede ser un rombo que se ve vertical, así como en la pantalla, o un rombo más achatado, más horizontal. ¿Ok?
Entonces, otra cosa que tienen de característica es que si tú sumas dos ángulos consecutivos, por ejemplo, alfa más beta, este alfa más este beta, te tiene que salir el resultado de esa suma 180, ¿ok? Si tú sumas alfa más beta, tiene que salirte 180. Si tú sumas beta más alfa, tiene que salirte 180 y así. Si son dos ángulos consecutivos del rombo, sale 180 la suma. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver un ejercicio. Ejercicio 3. A ver, Maricielo. Nos pide hallar el valor de X en el siguiente paralelogramo. ¿Qué tipo de paralelogramo es? Rombo. Rombo. No puede ser cuadrado porque tienen que ser todos los ángulos iguales. A pesar de que sus cuatro lados son iguales, aquí debería valer 90 grados. Si este es diferente de 90 grados, entonces esto es un rombo. Ahora, si esto es un rombo, ¿cómo son los ángulos opuestos dentro de un rombo? ¿Iguales? Iguales. Entonces, tienen ángulos opuestos iguales. Por lo que la medida del ángulo GFE, o sea, el vértice principal es el F, GFE, este ángulo tiene que ser igual a GHE, que es este de aquí. Entonces, esas dos medidas, si son opuestos esos ángulos, esas dos medidas de los ángulos deben de ser iguales. 3x más 15 es igual a 69. Ahora, ¿cómo hago para resolver este ejercicio, Maricielo? ¿3x es igual a 69 menos 15? Muy bien, 69 menos 15. ¿Cuánto sale esa diferencia? 54. 3x igual a 54. Muy bien. Ahora, ¿qué más? X sería igual a... X es igual a... ¿Cuánto sale? No me acuerdo. Ya. 18, profe. 18, ya. Lo iba a hacer yo, pero gracias, Lisa. Sale 18, ¿ok? Listo. Entonces, X es igual a 18. Gracias, Brisa. Menos un punto. Gracias. Ahora, vamos con otro ejercicio para Yohari. A ver, Yohari. Nos pide hallar el valor de alfa más beta en el siguiente paralelogramo. ¿Qué tipo de paralelogramo es? Profe, Dime. se le escucha entrecortado, repita, Ya. porfa. Nos pide hallar alfa más beta. ¿Qué tipo de paralelogramo es? ¿Qué paralelogramo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el paralelogramo ese que estás viendo en la pantalla? Sí, no sé, profe. ¿Cómo se llamaba el que hemos visto último? ¿Te acuerdas? Rombo. Rombo, rombo. Ah, Gracias, eso. gracias, Brisa, menos otro punto. Muy bien. A ver, si esto es un Ay, rombo... profe. Estoy jugando nomás, Brisa, no te preocupes. Gracias por el apoyo. Ya, se llama rombo. Entonces, ¿cómo son los ángulos opuestos de un rombo, Yohari? ¿Cómo? ¿Cómo son los ángulos opuestos de un rombo? ¿Son iguales o diferentes? Iguales. Ya, muy bien. Iguales. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a armar dos ecuaciones. La primera va a ser
el ángulo BAD, que es este de aquí, que es igual al otro ángulo que está aquí, 56, que es BCD. Entonces vamos a colocar eso de este lado. Y del otro lado vamos a igualar los ángulos que están aquí, ABC, con el ángulo ADC. Entonces esos dos ángulos los vamos a igualar ahí. Ahora, díctame. ¿Cuál es este ángulo? Díctame. Beta menos 14. Espera. Este de aquí comienza aquí. ¿Ya? Este. Este de aquí es este de aquí. Ahí está su nombre, mira. BAD. BAD. Por eso se llama BAD. Por esos 3 puntos. BAD. Este de aquí es el ángulo. Comienza dictándome aquí. ¿Ya? 30 más alfa. Ok. 30 más alfa es igual a ¿cuánto? 56. Muy bien. ¿Y el otro? ¿30 más alfa? No. Lee los puntos. A, B, C. ¿Dónde está ABC? A, B. Beta menos 14. Excelente. ¿Ya entendiste cómo leer ángulos, sí o no? Ya, muy bien. Sí, ahora sí. Ahora, ¿eso es igual a cuánto? 56. Ah, sí. Ahí había un error mío. Acá debe decir ADC. ¿Ya? Aquí me faltó cambiarle ahí ¿cómo se dice? El nombre. Ahí debe decir ADC. Se Ahí me he pasa, equivocado profe, yo. se pasa. Sí. se Mis pasa. ojos están rojos de tanto que me quedo amaneciéndome haciendo esto y me pasan estas cosas. Ya. Entonces, eso es igual a 124. Lo bueno es que sabemos que esos dos Ajá. ángulos que son opuestos son iguales. Ahora vamos a resolver las ecuaciones. ¿Cuánto sería alfa? ¿Qué tengo que hacer, Yohari? Resolver. Alfa es igual a 56 menos 30 igual 26. Muy bien. ¿Y beta? Beta es igual a 124 menos 14 y esto es igual a 110. ¿Menos? No, más. Ah, ok. Más. Te escuché un menos, Sí. de repente yo me equivoqué. ¿Será el internet? No sé. Usted está sordo. Ah, ya. Ajá. Eso. Ojalá. Ya. ¿Cuánto es 124 más 14? 138. Ya, muy bien, ahí está. ¿Qué nos pedía hallar el problema? ¿Qué dice arriba? Hallar el valor de... Alfa más beta, 138 más 26. ¿Cuánto sale eso? Ah, ya, eso es igual a 164. Listo, ya está. A ver, ya. Ya, de ahí lo corrijo cuando les envío el PDF, ¿ya? Ahí lo corrijo. Vamos a avanzar porque se nos va el tiempo. Último paralelogramo. Se llama romboide. Gracias, Yohari, por la participación. Está bien. Brisa, tú tienes nota de la clase pasada. Necesito hacer participar a alguien más. Ya. Vas a tener que esperar a la siguiente clase, ¿ya? Sus lados opuestos son longitudes iguales, dice el romboide. Significa que los lados opuestos, o sea, los que se ven uno al frente del otro, tienen la misma medida. Los ángulos opuestos son de medidas iguales. Parecido al romboide, mira. También, alfa, alfa, beta, beta. Sus diagonales son de diferente tamaño. ¿Ya? Aquí son de diferente tamaño, pero no son perpendiculares. O sea, este ángulo que se va a formar aquí va a ser mayor de 90 grados y este ángulo menor de 90 grados. Acá ya no se forma una cruz que sale 90 grados. No, ahí no. Esto es un romboide. Es como si a un rectángulo, la misma idea que les expliqué del cuadrado, si a un rectángulo le presionaras y sus ángulos se achican. Pero sus lados siguen siendo dos lados iguales y los dos verticales se inclinan un poquito, pero siguen siendo iguales. Entonces, de eso se trata. El romboide es como un rectángulo, solamente que lo hemos inclinado. Y el rombo es como un cuadrado, solamente que se ha inclinado un poco o se ha achatado un poco. No sé, depende de cómo esté dibujado. Otra característica de esto es de que dos ángulos consecutivos, por ejemplo, alfa más beta, también dan 180. Alfa más beta también dan 180. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a ver un ejercicio. A ver,
Maricielo ya participó, ¿sí, no? Maricielo, ya participaste, ¿verdad? Ya, Milenka, por favor. Sí, profe. A ver, Milenka. Primero identificamos qué paralelo es, paralelogramo es, ¿cómo se llama? Un romboide. Un romboide. ¿Ya? ¿Cómo podremos asegurar eso? Uno es que estos dos lados son diferentes, porque uno mide 24 y el otro 15, ya. Y de ahí, como vemos, estos dos ángulos son diferentes. Este es un alfa, este es un beta. No sabemos las cantidades, pero ninguno de esos es 90 grados. Así que por ahí podemos decir que este romboide cumple esas características, es un romboide. Bacán. Ahora, ¿cuál es la característica que nos ayudaría a hallar el valor de A y B? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que observar del romboide? ¿Cómo son sus lados? Iguales. ¿Pero cuáles? ¿Los opuestos, los consecutivos? Los opuestos. Los opuestos. Entonces, hay que igualar las cantidades de los lados opuestos. Entonces, por ejemplo, comenzamos con A, ¿verdad? Para hallar el valor de A. A ver, díctame. A más 13 es igual a 15. Ya. Y del otro, ¿cuál sería la ecuación que se forma? B más 19 es igual a 24. Listo. Entonces vamos a hallar el valor de A. ¿Cuánto sería A? A es igual a 15 menos 13. A es igual a 2. Ya, muy bien. ¿Y B? B es igual a 24 menos 19. B es igual a... Tranquila, tranquila. Resta bien. 5. Ahí está. Super brisa al rescate. Sale Ya. 5. 5. Ya, sale 5. Super brisa al rescate. Entonces, ¿qué nos pedía hallar el ejercicio? Hallar el valor de A más B. más B. Más ¿Cuánto B. sería A más B? A más B es igual a 2 más 5 es igual a 7. Y listo, así se resolvería ese ejercicio. Entonces, tienen su tarea, que es este ejercicio de aquí. Miren, observen bien que dice arriba. Me hacen algo diferente y no es la respuesta. Así que miren bien que dice arriba. Aquí igual. Lean con cuidado qué es lo que les pide hallar. Ahí ya les he agregado una variable multiplicada por una letra, que si el positivo, que si el negativo, porque ya ustedes pueden resolver ese tipo de ecuaciones. Los ejemplos son como para que ustedes vean más o menos qué es lo que tienen que utilizar para trabajar estos ejercicios. Pero son 2 ejercicios, así que no les va a tomar mucho tiempo. ¿Ok? Con la finalidad de que tengan tiempo de copiar, de que tengan tiempo de hacer las preguntas si es que lo ven necesario. Voy a subir el video ya mismo ahorita que acabe la clase. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la clase de hoy, chicos. ¿Alguna